Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yamilka López, soy maestra de biología y en esta ocasión el tema que vamos a tratar es parecidos pero no iguales dentro de la materia de biología. El objetivo de la lección es que nosotros conozcamos las características hereditarias de todos los seres vivos. Aquí vamos a hablar dos temas principales: herencia mendeliana en los seres humanos y material genético. Siempre nos hemos preguntado, o yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿qué es la herencia? ¿Y por qué nos parecemos tanto entre nuestras familias y no tanto con otras personas? Y aquí vamos a conocer cómo es que se transmiten las características de una generación a otra. Primero tenemos que conocer quién fue el que nos dijo, los primeros que nos hablaron de la herencia mendeliana, y por eso tenemos a Gregor Mendel. Gregor Mendel fue un austríaco que fue padre, fue sacerdote, y él estaba muy interesado en saber cómo es que pasaba la información de una plantita a la otra plantita y luego en humanos. Entonces ahí descubrimos algo que llamamos herencia, y es cuando un individuo transmite a los descendientes sus características físicas y biológicas. Y aquí es importante que nosotros sepamos que no nada más vamos a heredar las cosas que nosotros estamos viendo, sino mucha información que se guarda en nuestro genoma. Bueno, pues entonces Gregor Mendel conoció e hizo muchos experimentos, y pocos años después, bueno, no tan pocos, 30 años después, dijo: esto es la genética. Se instauró como una ciencia y va a ser la encargada del estudio de las características heredadas de una generación a otra. Él trabajó, hizo hallazgos con chícharos. Él estuvo en su patio, en su jardín. Bueno, él estaba en un convento, pero él tenía sus plantitas y él cruzaba los chícharos y entonces empezó a ver diferentes características. Unos estaban lisos, otros estaban alargados, otros estaban rugosos, y todo esto lo documentó como sus hallazgos. Aquí nosotros podemos hacer una actividad en la que nosotros podemos ver una foto familiar o recordar a toda nuestra familia y hacer un listado de todas las características y decir en qué nos parecemos, en qué no nos parecemos, cuáles van a ser las características comunes entre nuestros hermanos, nuestros tíos y nuestros abuelos, y poder armar un gran cuadro y poder identificar todos estos datos. Con toda esta información, nosotros nos podemos quedar en ¿cuál es la información genética y dónde está guardado? Bueno, esta información va a estar en el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Este ADN se compacta porque es muy largo. Si nosotros lo estiramos todo, le da una vuelta al mundo. Pero está compactado y se compacta en unos cromosomas, estos que nosotros vemos al centro, ¿ok? Estos cromosomas van a estar guardando como por cachitos, toda esta información, y entonces el apartado de un cromosoma nos va a decir: ustedes van a ser altos, ustedes van a tener mucho cachete. Entonces, así como estas dos características que les estoy diciendo, que son las que nosotros vemos, también vamos a tener características que nos van a decir: usted va a ser muy gruñón, o usted va a ser de un temperamento bien tranqui, bien amigable, súper sonriente. Pero todas esas características se van a guardar en genes, cromosomas y ADN. Este ADN está formado por bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina, citosina, que van a estar ensamblados como en una pequeña escalera de caracol, en una hélice, y los descubridores de esta doble hélice fueron Rosalind Franklin y Watson y Crick. A ellos se les da el premio Nobel porque hicieron un gran descubrimiento. Conocimos este ADN y también pudimos demostrar para qué servía, cómo funcionaba, qué nos decía, pero también demostramos
muchos años después, ¿qué es lo que sucede si este ADN no se copia bien? Es como una fotocopia que le sacamos muchas copias y la última copia ya no se ve nada. Entonces imagínense que así está su ADN. Primero, la primera copia cuando ustedes eran bebés estaban perfectos. Hicimos una copia después de unas semanas porque pues sus células mueren y entonces las reemplazamos. Pero después de muchas copias empiezan las alteraciones. Estas alteraciones se llaman mutaciones y estas pueden estar presentes en los genes. Si nuestro ADN no se copia adecuadamente, entonces podemos tener fragmentos que están como que no tan bien y entonces podemos tener variaciones. Y aquí empiezan las enfermedades, los problemas o los síndromes. ¿Ok? Bueno, entonces, resumiendo, la herencia es el proceso mediante el cual un individuo transmite a sus descendientes características tanto físicas como biológicas, las que vemos, pero también las que no vemos. La genética va a ser la rama de la biología que se encarga del estudio de las características heredadas de una generación a otra y el ADN o el ácido desoxirribonucleico es la molécula que contiene la información genética. Se localiza en el núcleo de la célula y su principal función son las características heredadas de padres a hijos. Muchísimas gracias, nos vemos en otra ocasión.